Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, el vídeo que hoy os traigo puede ser un vídeo bastante complicado, bastante complejo, y la duración puede que, no sea la duración normal, puede que sea más largo. Ya que voy a explicar una serie de conceptos a los cuales yo he llegado a la conclusión a lo largo de estos años sobre qué es la realidad y las muchas capas que componen esta falsa realidad, si la podemos llamar así. Vais a ver conceptos, como os digo, muy raros y complejos, pero todo tiene su sentido porque uno está conectado con el otro. No solo vamos a hablar de la capa social que compone la realidad, la matrix social, que estaría relacionada con grandes corporaciones como Vanguard, BlackRock o familias de poder que controlan el mundo, como los Rothschild, los Collins. No solo eso, también vamos a hablar de las capas superiores, como la capa delta, que yo llamé así hace unos años, le di ese nombre, que habla un poco más de cosas no humanas que estarían también influenciando en la creación de la realidad. Y un enorme entramado de otras cosas que, como las capas de una cebolla, componen todo lo que nos rodea. Saber y diferenciar las capas nos ayuda a todos a intentar poner una pequeña solución individual a cómo poder escapar de esas capas y quizás no escapar de la realidad, pero sí comprender que todo es mucho más grande de lo que nos hacen pensar. Ya que la caja tonta, la televisión y la manipulación que hay detrás de todo eso nos hacen muy pequeñitos mentalmente, ¿no? Hacen que nuestra vida simplemente esté destinada a cumplir con la deuda hipotecaria, a pagar las deudas, a endeudarte más cuando crees que, ya habías salido de ese paso, de ese problema, porque el mundo se está poniendo cada vez más y más peligroso con estos temas. Sabe muy bien cómo esclavizar al ser humano. Así que, dicho esto y que sirva como introducción, vamos a empezar con esta temática que ya os digo, se basa en mis conclusiones. Es todo una opinión mía, pero creo que le vais a encontrar mucho sentido a varios puntos de ellos. Bien. Esta temática la quería enfocar de varias formas, pero os voy a decir por qué lo voy a enfocar desde el centro hacia arriba y de arriba hasta las profundidades del abismo, hasta lo más bajo. Porque hubiese sido interesante hacerlo de abajo arriba o de arriba a abajo. Pero lo vamos a hacer desde el centro porque creo que desde el propio centro, desde la visión normal del día a día, desde esa perspectiva, podemos conectar mucho mejor con todas las demás capas de esta realidad. En primer lugar tenemos la capa social, también llamada Matrix. La Matrix, ¿no? Popular por las películas de Matrix, donde Keanu Reeves, vive en una simulación, ¿no? Creada por unas máquinas que controlan el mundo. Pero en este caso nos centramos en algo mucho más mundano, en algo mucho más visible. La Matrix social. Una Matrix que se compone por tres términos: deuda, medios de comunicación y desinformación pura. Nuestra realidad, como os explicaba antes, se basa en encerrar al hombre y a la mujer, al ser humano, en una caja mental. No vas a pararte en la vida a descubrir conocimiento, experiencias nuevas o intentar desentrañar el misterio del mundo si tienes antes unas deudas que pagar. Te imponen la deuda, te imponen que necesitas llegar a final de mes para poder cubrir todos esos gastos y seguir peleando para poder, estar esclavizado por ese falso Dios que sería la propia deuda y el dinero. Claro, ¿qué es lo que pretende el sistema? Pues hacer que no pienses. Hacer que mediante ese proceso de esclavitud en cuanto a la deuda, dejes de preguntarte todas las cosas que realmente interesan y te afectan a ti. Sobre quién eres, qué es lo que has venido a hacer en la vida, hacia dónde vas.
¿Cómo vas a pararte a pensar eso si tienes deudas por pagar? Y claro, ahora mismo puedes pensar, ¿es la responsabilidad de una persona pagar sus deudas? Obviamente, claro que sí, pero no estamos yendo a ese punto. Es el punto en el que la deuda innecesaria, con excusas e invenciones que desde quizás, las casas de impuestos imponen al propio ciudadano, con leyes absurdas que al final acabamos pagando todos. Todo eso que acaba siendo aceptado es lo que, nos convierte en habitantes de esa capa social dentro de esa Matrix. Luego tenemos los medios de comunicación. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Pues dirigir a las masas. Sabemos que existen en grandes corporaciones que controlan fondos bancarios. BlackRock, Vanguard son los más grandes del mundo. Hicimos videoprogramas muy detallados al respecto. Estos fondos tienen comprado todo, absolutamente todo lo que te imagines. Son los que han puesto el dinero, los que han invertido en todas las compañías, aunque parezcan que son rivales. Todo es comprado por BlackRock y Vanguard. Por lo tanto, ellos controlan los medios y ellos saben cómo guiar a la población para dirigirla como un rebaño. ¿Hacia dónde? Hacia unos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Una agenda. La agenda que pretende que unos pocos gobiernen el mundo. Por poder, por codicia, por ego, por iniquidad humana y por algo más que tiene que ver con el poder del símbolo y de cómo desde la masonería antigua, no la moderna, la antigua, y otros tipos de sociedades secretas de las cuales pertenecen estas familias de poder, pues aprovechan. Pero en resumidas cuentas, los medios de comunicación sirven para dirigir a las masas hacia unos intereses. El problema de esto es que la gente no se da cuenta, porque es víctima, no es culpable de no darse cuenta, es víctima, porque ha nacido en un proceso, en un sistema que dirigen a las masas mediante la comunicación. ¿Qué pasa con esto? Pues que básicamente la gente es víctima porque se cree todo lo que dicen en la televisión. Campañas de miedo, sobre todo lo que pasó con el bicho, ¿no? A nivel mundial, esta crisis mundial. Las campañas de miedo sirven para dirigir a todo el mundo. ¿Y cómo lo hacen? Con los medios de comunicación. Claro, la cosa es que más allá de los medios tradicionales, aquí entraría el tercer punto, la desinformación pura, ya que en el segundo punto los medios también desinforman, pero el otro tipo de desinformación que surge ahora mismo va más allá de la tele o la prensa. Lo tenemos en redes sociales, lo tenemos Twitter, por ejemplo, o en tendencias fabricadas desde los gobiernos con mucho dinero puesto para también dirigir a la población que ha cambiado los medios tradicionales por los modernos. ¿Cómo hacen esto? Colocando temas que destruyen por completo los intereses contrarios a los que están dirigiendo. Yo siempre pongo el ejemplo de en el mundo del misterio. Hay temas que se han resucitado para convertirlos en una guerra cognitiva. Temáticas como la Tierra plana, por ejemplo. Temas que tienen su base interesante y sus puntos reales, como la gran censura que hay detrás de la NASA por muchos temas, pero todo está mezclado con mentiras. Mentiras que dirigen en el mundo de lo alternativo a una falsa construcción mental que añade una capa en esa matrix social por la cual ha perdido la pista y el camino real en la búsqueda de la verdad y lo desconocido, que son los temas que nos pertañen, pero esto se extrapola a todos los temas de la sociedad. La desinformación política, por ejemplo, aparece en las redes sociales para favorecer a un lado o a otro, a una izquierda o a una derecha, a un bando republicano o uno demócrata, da igual.
hay un constructo del que hemos caído todos, y es creer todo lo que aparece en Internet. Eso es algo muy peligroso y de doble filo. De hecho, desde el minuto 1, hace 12 años que empecé yo en Gran Misterio, aquí en el canal, siempre os he dicho que no me tenéis que creer, todo es información. Lo tenéis que tomar como información en el aire, que podéis rescatar en algún momento del futuro si os resuena algo que habéis escuchado. Pero bueno, dentro de esa desinformación, como os decía, hay unos intereses, hay una élite, y esa élite se compone por dos partes. Cuando en el mundo de la conspiración y el misterio siempre hablábamos hace años de las 13 familias de poder, Rothschild, Collins, Rockefeller, muy pocas veces hablábamos de lo que realmente han construido como un monstruo que funciona solo, independiente a ellos, a estas familias, que son las corporaciones como Vanguard y BlackRock. De eso no hemos hablado tanto y ahora están apareciendo más, un poquito más en los medios, no en los tradicionales, en los alternativos. ¿Y esto por qué? Pues porque simplemente era cuestión de tiempo. Sus garras han comprado absolutamente todo. Y sus movimientos ahora son más visibles que hace unos años. Ahora estamos en la era en la que todo queda reflejado, por mucho que se intente tapar esas pistas, ¿no? Ya que BlackRock y Vanguard, al ser dueños de todo, pueden silenciar sus pasos. Y lo han hecho y lo siguen haciendo. Ahora lo último que se sabe es que BlackRock pues quiere hacer legal solo para ellos el uso del Bitcoin. Como son fondos de inversión monetaria, imaginar si tiran mano del Bitcoin y lo utilizan ahora. Sería un cambio mundial para sus intereses, obviamente, porque podrían amasar una cantidad de poder enorme en un solo día. Pero bueno, vamos a ver. Volviendo a esto. Matrix social, parte de la desinformación, parte de la élite, corporaciones como BlackRock, Vanguard. También la élite está ahí. ¿Qué pasa con el barón Edmund Rothschild, no? Pues este hombre ahora mismo está haciendo sus planes en España. Está fichando a las mentes, iba a decir más inteligentes en lo suyo, sí, en lo suyo que es el ardid del mal. Está fichándolos para continuar con esa agenda. Siguen ahí esas familias, ya sabéis que se pasan el legado unos a otros, desde los Rothschild hasta los Rockefeller. Y ellos, como os decía, son los que están observando cómo sus maquinarias devoran el mundo, las corporaciones. Pero siguen ahí y, claro, no nos vamos a enterar de las cosas que siguen haciendo. Solo lo poco que filtran en la prensa. Aquí acabaría la primera parte, la capa de la Matrix social. Todo esto, la gente mayor no cae en ello. Digo eso porque, como os digo, no son culpables, son víctimas por los tiempos, las eras, la transmutación de la tecnología. Y todo esto, la mayoría de la gente, no solo la gente mayor realmente, no cae en ello. Saber que esto existe te hace menos esclavo, porque ya puedes tomar alternativas. Saber que a lo mejor un movimiento de una multinacional tiene otros intereses porque conoces que sus inversores son BlackRock. Y conoces que detrás de todo esto hay un ardid maligno para poder subyugar a la especie humana. Pero más allá de esto, la realidad se va a complicar ahora con la capa delta. La capa de la Matrix Delta. Y este nombre se lo di yo hace muchos años. La Matrix Delta. Aquí ya nos vamos más allá de lo humano. Nos vamos a una realidad que está entre nosotros y no vemos y que se relaciona con los poderes ocultos de la mente humana. El poder oculto del ser humano. Algo real,
algo que existe, algo que desde los monjes tibetanos en la doctrina vajrayana o incluso culturas más antiguas del mundo, como la cultura de Göbekli Tepe, ya dejaban plasmados esos ritos iniciáticos y esa magia y el poder del símbolo para poder desentrañar los secretos de eso invisible que está entre nosotros y que nos afecta, que surge desde la mente y afecta todas las partículas de nuestra realidad, doblegándola, transformándola. Hay muchos ejemplos para poder explicar de lo que estoy hablando realmente, y uno de ellos me gusta mucho porque es muy gráfico. En la naturaleza no existen los aviones. Fueron transmutados a raíz de que existió una idea en la mente de un hombre. Y esa idea apareció mediante los símbolos, símbolos que al final construyen la realidad desde el pensamiento. Eso lo sabían los grandes esotéricos ocultistas, los grandes maestros, y lo guardaron como un gran secreto para poder doblegar la realidad. El caso es que dentro de esta Matrix Delta estarían también los fenómenos paranormales, que no comprendemos, pero que surgen por el mismo principio. Quizás la mente se queda en esta realidad al morir. Si las neuronas, las sinapsis, son electricidad, los electrones se rigen por los principios de la física mecánica y la física cuántica. Y esos electrones que están en nuestro cerebro pueden estar entrelazados cuánticamente con electrones de otras personas. Principio de incertidumbre de Heisenberg. No puedes medir su posición y velocidad a la vez. Los electrones que están en nuestro cerebro están en otro lugar a la vez, formando por principios cuánticos, cosas que el común no entendemos. Yo me incluyo porque es muy complicado, pero forman la propia realidad, como el experimento de la doble rendija, que nos da en cuenta que las partículas son ondas cuando no son medibles y son partículas cuando son medibles, son ondículas realmente. Todo se convierte en variables. Pero volviendo a esto, lo extraño, lo paranormal, tiene que ver realmente con el pensamiento. Pasa que aún falta mucho por que la ciencia descubra cuáles son los entresijos de ello. Más cosas. Dentro de esta Matrix Delta hablamos del fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI estaría en la fina línea que separa la Matrix Delta con otra Matrix. Pero dentro del fenómeno OVNI hablamos de que hay cosas en el cielo desde tiempos muy antiguos que vigilan a la especie humana. Siempre se ha hecho mucho cachondeo con los ovnis, ¿no? Desde las películas de ciencia ficción hasta la burla más absurda sobre el papel de plata, ¿no? El gorrito que aparece en la película Sings, Señales, de Mel Gibson. Claro, ¿hasta qué punto toda esta burla no forma parte de la capa social, de la matrix social de los medios de comunicación para dirigir la mente de la sociedad hacia otro punto, porque no les interesa? Claro, si los ovnis son reales, si nos han si nos han visitado y observado desde las primeras culturas antiguas del mundo hasta ahora, ¿qué son realmente y por qué lo hacen? ¿Seres de otras dimensiones, como dice David Grass? Ya sabéis que David Grass fue un exagente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, uno de los máximos rangos, junto a otros compañeros suyos, quienes fueron al Senado y denunciaron públicamente en Washington que el gobierno de Estados Unidos captura ovnis y sus tripulantes no humanos desde hace varias décadas y tiene un programa secreto para su estudio. Claro, esto lo dijo desde la más alta autoridad y cambió el mundo cuando ocurrió esto, porque se estaba oficializando de forma real que los ovnis han estado ahí, son una existencia y que nos visitan desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, nos está dibujando que dentro de nuestra realidad hay algo mucho más grande que nosotros
que tiene una probabilidad de ser real y que no nos damos cuenta de ello, formando un caparazón, una capa nueva en esa Matrix Delta. Claro, más allá de esto, ¿qué hay? Porque tendríamos que hacernos la pregunta, si existen los extraterrestres, ¿quién ha creado estos extraterrestres? Aquí nos iríamos a la Matrix Omega, como también llamaría yo, y sería la última Matrix, aunque luego os voy a hablar de otra. La última Matrix, ¿quién creó a los creadores, ¿no? ¿Qué hay más allá de esto? Entonces tendríamos que tirar de la matemática, descubrimientos matemáticos, porque es el lenguaje del programa, del universo. El lenguaje, el código del universo es la matemática. ¿Y qué dice ahí? Pues se están dando cuenta los científicos, los físicos, que más allá de lo extraño de la física cuántica, más allá de eso, hay evidencias de que nuestro mundo, nuestro universo es una simulación. Una simulación que puede ser a nivel bajo de una civilización superior, lo cual tendríamos los mismos problemas, porque esta civilización superior ha creado una simulación como un ordenador. ¿Por qué y cómo? Y el mismo problema de siempre. ¿Quién ha creado a los creadores? La otra parte de esta simulación es que hay algo, quizás llamado Dios, que es el que ha creado la materia, el espacio, el tiempo y las reglas físicas que se rigen en nuestro universo. No tiene respuesta. La teoría de la simulación nos dice que la realidad es una proyección, una sombra de otra cosa que está en una dimensión superior. Pero claro, ahí tendríamos que parar. Más allá de esa capa, no sabemos lo que hay. Sería la última capa, la capa omega. Pero vamos a ir un poco más atrás, porque hay una capa que ha surgido nueva y que estaría por encima de la social y por debajo de la delta. Una capa que he llamado la Matrix digital, la capa digital, relacionada con la simulación pero hecha por humanos, ya que ahora mismo yo miro atrás al 2012 y en esos tiempos la gente era mucho más feliz, mucho más activa, hacía muchas más actividades, sobre todo los jóvenes. Ahora que vemos, zombies digitales se estampan contra una farola o contra una pared mirando el móvil. Y eso lo he visto yo y más de una vez. ¿Ves cómo han caído en el mundo digital? Eso es una Matrix. La capa digital es una Matrix, claro que sí, porque externalizas tu esencia, tu personalidad, tu alma y la metes dentro de a lo mejor un videojuego o un meta, como quiere hacer Facebook con las gafas virtuales, pero sin llegar a tanta tecnología, solo con el móvil, las redes sociales. Ahí mezcla conceptos de medios de comunicación y desinformación. Quieres competir, te conviertes en un ganado, ¿no? Ellos saben tocar los impulsos más primitivos del ser humano. Competir con la foto más bonita para ver si encuentro la persona de mis sueños, etc. Te estás convirtiendo en un esclavo zombificado de lo digital. Pero es que luego ha surgido la inteligencia artificial dentro de esta capa de la Matrix. Inteligencia artificial que puede meternos a nosotros mismos en una propia simulación, a la larga en el futuro. Y esto es perfecto para explicar la realidad, porque si nosotros con la IA, con los avances informáticos, con la tecnología, podemos simular la vida de forma digital, ¿por qué no un ente superior? ¿Por qué no va a poder simular la propia realidad? Nuestra tecnología tiene pocos años. ¿Cuántos años tiene? 200 años y no tiene nada que ver los últimos 50 años con los 150 anteriores. No tiene nada que ver. ¿Qué pasaría con una civilización inteligente que tuviera un desarrollo tecnológico exponencial de 10.000 años en vez de
50 o 100, como nosotros, 10.000 años. ¿Qué tendrían con 100.000 años de desarrollo exponencial? Con 3 millones de años, pues una capacidad tan grande como para poder simular la realidad. Y aquí entramos en la última de las Matrix, la Matrix onírica, la Matrix que aparece en nosotros como un mensaje de las profundidades en los sueños, ¿no? Ahí hay ecos de algo que no entendemos, pero que se comunica a través de los sueños, a través del inconsciente colectivo de Jung, el jungiano, se comunica con nosotros ya que estamos interconectados. Esa Matrix es la más desconocida, sobre todo porque los conceptos que ahí reinan son arquetípicos e interpretativos, muchos de ellos, de forma individual. De ahí surgieron personas que han visto más allá. Baba Vanga, por ejemplo. Esta mujer está acertando de todo lo que predijo antes de morir. Esta mujer ciega desde, no sé si de nacimiento, no lo recuerdo, pero ha estado prácticamente su vida sin ver, pero veía otras cosas y era siempre en el mundo de los sueños. Como decía Howard Phillips Lovecraft, los sueños son una etapa intermedia entre esta realidad y la otra, que sería la que se superpone con la nuestra. Pero bueno, amigos, no quiero hacer más largo este vídeo. Hemos hecho un viaje entre varias capas de esta realidad. Social, delta, simulación, digital, onírica. Seguro que hay más capas. Solo es cuestión de reflexión, de observar, de delimitar cuáles son. Y saber que podemos escapar de ellas. Podemos, al saber que existen, informarnos, leer, pensar muy bien qué es y qué componen sus elementos para poder escapar. Lo hicieron en la antigüedad. Creo que la meditación es una parte importante para poder salirse de esa rueda del samsara y descubrir que el punto neutral es la única forma para que esa rueda del samsara te permita escapar de ella. Si no te posiciona hacia arriba, hacia abajo, según tus actos. Lo que queremos es salir de la rueda, salir a esa realidad daemónica o arcóntica, porque, bueno, dentro de la gran metáfora que explican los gnósticos, ¿no?, en los manuscritos del Mar Muerto, sería la existencia de que hay muchos niveles. Más allá de nuestra realidad hay otras, pero siempre gobernados por arcontes como el demiurgo. Serían aquellos que depredan nuestras emociones y nos bajan cuando nos escapamos de esa realidad. En fin, si os ha gustado este vídeo, hacérmelo saber en comentarios, ya que ha sido un poco más de opinión de lo que yo pienso al respecto de todo este gran entramado. Lo que sí que tengo claro es que la realidad es mucho más extraña de lo que nos hacen pensar y mucho más controlada de lo que parece a simple vista. Nada es bonito. Todo está hecho desde las artimañas malignas de esa élite y de lo que hay detrás. Quizás hay una élite dentro del fenómeno ovni, una élite no humana que tiene contacto con la humana. Hay algo llamado tratados de Greada. Los tratados de Greada hablan de una colaboración entre seres extraterrestres y gobernantes mundiales. Algún día hablaré de ello. Es muy interesante seguirle la pista. Amigos, acabamos aquí, no quiero hacerlo más largo. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.